Buen día, hermanos, a los que no saludé, es un privilegio. Gracias, Emma, también por la presentación. Les mandan saludos los hermanos de allí, de la Iglesia Bíblica de Villa Regina. Voy a poner a grabar esto. Y bueno, mi pastor es el que envió uno de los saludos, el pastor Ricardo Daglio. Así como ha sido de bendición para mi vida, sé que también ha sido de bendición para la vida de muchos aquí. Y le doy gracias a Dios porque Él me ha inspirado en el amor por la palabra de Dios. Y de hecho, pensando un poco cuando Viti me dijo de predicar, pensaba qué es lo que más necesita una iglesia, qué es lo que más necesita un cristiano, es edificar su vida sobre la palabra de Dios. Les invito a abrir sus Biblias en el Salmo 119. Salmo 119, vamos a estar considerando los primeros 8 versículos. Y les confieso que cuando lo he compartido esto con algunos hermanos, cuando no he tenido el deseo de orar o el deseo de leer de su palabra, hacer el devocional luchando, este salmo ha confortado mi corazón, ha confortado mi alma. Todos conocen algunas cosas obvias de este salmo, ahora vamos a leerlo. Es el más largo de toda la Biblia y por ser el más largo es interesante que el capítulo más largo de toda la Biblia hable de la palabra de Dios. Y junto con el Salmo 19 creo que son dos columnas para entender la importancia de la palabra de Dios en la vida de cada cristiano. Este salmo contiene algunos datos solamente, no lo vamos a poder ver todo lógicamente, vamos a ver solamente los primeros 8 versículos, contiene 176 versículos y principalmente todo el salmo está dedicado a la palabra de Dios. No sé si se escucha porque se corta. Y estoy convencido que es lo que necesitamos desesperadamente en nuestros días. Necesitamos hambre por la palabra de Dios, necesitamos una pasión por ella. Necesitamos apreciar la palabra de Dios y hacerle el énfasis y la prioridad de nuestra vida y de nuestras iglesias. Debemos construir nuestras vidas sobre la Biblia, sobre la palabra de Dios. Sin embargo, la belleza de este salmo no radica solo en la alusión que hace a la palabra de Dios, sino también en la alusión que hace sobre el Señor de la palabra. Muchas veces consideramos este salmo como el salmo de la palabra de Dios, pero quiero que vean algo conmigo. En todo el Salmo 119, la palabra de Jehová, por ejemplo, la palabra Jehová aparece 24 veces. La palabra Dios, la traducción Elohim, solamente una vez, en el verso 115. Sin embargo, el pronombre tu palabra, o en su plural, tus estatutos, tus dichos, aparece más de 211 veces. No es algo para pasar por alto esto. Ahora, antes de leer los versículos mencionados, permítanme que les lea lo que expresó un autor en relación a esto que acabo de mencionar. Incluso también, de alguna manera, puede ayudarnos para comprender el Salmo en su contexto. No sabemos quién fue el autor, no hay seguridad de eso. Algunos han dicho que fue Esdras, otros Daniel, otros el mismo David. Sin embargo, no vamos a hacer un énfasis en eso. Sabemos que hay 2 autores, uno humano y uno divino, y es el Señor. Entonces, este autor dice lo siguiente, escuchen, hablando sobre el salmista, dice: ha estado rodeado de maldad, perseguido por los arrogantes y orgullosos y humillado por el dolor y la desgracia. Sin embargo, su refugio está en Dios. Constantemente clama a Dios, se retira a su sombra y encuentra consuelo en su fuerza. Este es un salmo no solo de ley, sino también de amor, no solo de estatutos, sino también de fuerza espiritual, no solo de devoción al precepto, sino también de lealtad al camino del Señor. La belleza de este salmo resuena en la relación del salmista con su Dios. Fin de la cita, relación. Quiero hacer énfasis en eso. Una relación tiene este hombre.
este hombre que escribió este salmo. Eso es lo que podemos ver a lo largo y ancho de este capítulo. Ahora sí, vamos a leer estos 8 versículos. Lo voy a leer en la versión de la Reina Valera. Dice así la palabra de Dios: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Vamos a orar una vez más. Señor, gracias te damos una vez más por este momento. Realmente es un privilegio poder compartir con mis hermanos este precioso salmo que, así como ha sido bendición para mi vida, sé que ha sido bendición para la vida de muchos hermanos. Quizás hoy muchos de ellos están aquí presentes, pero sé que también ha sido de bendición para tu iglesia durante todos los tiempos, Señor. Muchas gracias. Gracias, Dios, por Cristo. Gracias porque Él es la palabra encarnada, Señor. Te doy gracias por Él. Gracias porque en Él podemos ver a ese hombre bienaventurado. Ayúdanos a poder verlo y a considerar este salmo y a considerar nuestro corazón y poder decir como el salmista: ojalá fuesen ordenados mis caminos, Señor. Ayúdanos, guíanos y ayuda a mis hermanos, que tu Santo Espíritu los ayude a estar atentos a tu palabra, Señor. En Cristo oramos. Amén. Déjeme hacerle algunas preguntas. ¿Alguna vez se ha preguntado cómo sería su vida cristiana si no tuviera la Biblia? ¿Habría alguna diferencia realmente? ¿Cree que podría llevar adelante su matrimonio o su soltería? ¿Cree que podría superar los escollos que se enfrenta a diario como padre o como madre? ¿Cree que debe ser empleado? ¿Qué dicen las Escrituras? Siendo aún más cristianos, si se quiere, más espirituales, ¿qué dice nuestro Señor al momento de la comunión con los hermanos? ¿Se lo ha preguntado? ¿Qué actividad deberíamos realizar o qué actividad no deberíamos realizar? El fondo de esto esta es la pregunta de fondo. ¿Qué se supone que hace la Biblia por nosotros? Mire, déjeme decirles algunas cositas antes de considerar el Salmo. Porque gracias a Dios contamos con su palabra escrita, la cual es suficiente. La pregunta es, ¿suficiente para qué? Bueno, Pablo, cuando le escribió a Timoteo, en su segunda carta, ya a punto de morir, de ser decapitado, nunca perdió el énfasis de la diligencia por el amor a su palabra y que su palabra sea expuesta verdaderamente. Acompáñeme a 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15, por favor. 2 de Timoteo capítulo 3. No pierda el Salmo 119. Quiero mostrarles algo. Vamos a ver rápidamente para qué es suficiente la palabra de Dios. Quizás muchos lo sepan, quizás otros los deban recordar y quizás no lo sabían. Bueno, Pablo le dijo a Timoteo en el versículo 15, anteriormente le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esto es una indicación. Allí la palabra sagradas escrituras es toda la Biblia que hoy tenemos nosotros. Y dice que son necesarias y son necesarias para
el conocimiento de la salvación. La salvación es en Cristo Jesús, no es en su palabra, no es por leer las Escrituras nosotros vamos a ser salvos. No estoy diciendo eso, pero sí nos enseñan sobre nuestra condición pecadora, sobre lo santo que es Dios, sobre lo perfecto que fue Cristo, su sacrificio, y sobre el arrepentimiento y perdón de pecados. Esto lo confirman otros pasajes que hablan de la palabra de Dios como los medios que Dios usa para llevarnos a la salvación. Otros pasajes indican que la Biblia es suficiente para equiparnos para vivir la vida cristiana. Sin ir más lejos, lea conmigo, por favor, el versículo 16 en adelante de 2 de Timoteo capítulo 3. Pablo le dice a su amado hijo en la fe: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Escuche esto, el resultado, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo aquí le indica su propósito, el propósito de la Escritura en la vida de un creyente. Ya no es un inconverso, sino un creyente, y es necesaria para estar preparado, enteramente preparado para toda la buena obra. Si hay alguna buena obra que Dios quiere que el creyente haga, este pasaje indica que Dios es el que la realiza. Que Dios ha hecho provisión en su palabra para capacitar al creyente para eso mismo. Así que no hay ninguna buena obra que Dios quiera que hagamos aparte de las que se enseñan en alguna parte en la Biblia. Ella misma puede capacitarnos para toda buena obra. Y los salmos, mis hermanos, no son una excepción. Los salmos no son una excepción porque se encuentran en el Antiguo Testamento. De hecho, de todos los libros, creo que es uno de los libros que más muestran la relación de un hombre con su Dios. Aunque los salmos se escribieron en respuesta a acontecimientos históricos concretos, se compusieron de forma que permitieran a los lectores posteriores, los judíos hacían esto, orar los salmos para situaciones similares, aunque no necesariamente idénticas. Y lo interesante también es que algunos salmos, en todas las Biblias, lo han traducido. Por ejemplo, el Salmo 59 podemos encontrar en letras itálicas o cursivas, en letras pequeñas, allí, antes del versículo 1, de lo que nosotros consideramos el versículo 1, por ejemplo, en el Salmo 59, al músico principal sobre no destruyas, Mictán de David, cuando envió Saúl y vigilaron la casa para matarlo. Nos dan el contexto de ese salmo. Lo que me gusta mucho es que el Salmo 119, como otros, no tiene un contexto. Y eso me hace pensar en esto. Qué bueno que es Dios, porque en cualquier situación nosotros podemos recurrir a nuestro Señor por medio de su palabra escrita, y meditar en ella, para que, como decían los puritanos, encendernos en la oración. Y una implicación, hermanos, de esta observación es que el lector posterior de un salmo debe identificarse con la voz del salmista, normalmente expresada en primera persona. En otras palabras, dijo un autor, el lector se convierte en el yo del salmo. Dado que los salmos expresan todas las emociones conocidas por la experiencia humana, hay, en palabras de David Hubbard, un salmo, me encanta esto, un salmo para cada época de la vida. ¿Estás sufriendo de ansiedad? Hay un salmo para la ansiedad. ¿Estás sufriendo de depresión? Hay un salmo para la depresión. ¿Estás sufriendo de temores nocturnos? Hay un salmo para eso. Juan Calvino reconoció esta característica de los salmos cuando habló de ellos como un espejo del alma. He tenido, dijo él, la costumbre de llamar a este libro, no de forma inapropiada, una anatomía de todas las partes del alma, porque no hay ninguna emoción de la que uno pueda ser consciente que no esté representada aquí como en un espejo, dijo. Uno se mira en un espejo físico para ver cómo está, cómo se encuentra por fuera. Cuando uno lee un salmo, se está mirando en un espejo, identificándose con el salmista. Entonces descubre cómo está realmente por dentro. La palabra de Dios penetra nuestros corazones y revela cómo estamos.
Dicho de otra manera, la belleza de los salmos se encuentra en que nos ministran debido a que nos encontramos con Dios mismo. Nos proporcionan atisbos de la naturaleza de Dios y de nuestra relación con Él. De ahí la importancia de los salmos. Ahora bien, antes de pasar al bosquejo del sermón, quiero llamar su atención sobre las diferentes palabras que usa el salmista para referirse a la palabra de Dios. Por ejemplo, él utiliza 8 términos básicos para referirse a la palabra de Dios. Aparecen 175 veces estos 8 términos en 176 versículos. Por ejemplo, la palabra ley, 25 veces, testimonios, otras 25, preceptos, estatutos, mandamientos, juicios, ordenanzas, palabra, el término palabra, dichos. Y algo que ya mencioné también en un principio, es el hecho de que las aflicciones del salmista son el telón de fondo de este salmo. Hay 48 versículos que hablan de cómo estaba el salmista. No lo vamos a ver todo, pero vamos a ver 3 solamente. Versículo 20 del Salmo 119 dice: quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Versículo 28: se deshace mi alma, se destruye, está destruida el alma del autor. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Versículo 110: me pusieron lazo los impíos. Aparentemente estaba siendo perseguido también. Pero yo no me desvié de tus mandamientos. Sin embargo, y a pesar de su situación no tan favorable, los primeros 8 versículos funcionan como un preámbulo de todo lo que va a ser el resto del Salmo. Me refiero a que podemos observar lo siguiente en estos 8 versículos. Los primeros 3 versículos muestran al salmista que el salmista tiene un objetivo claro. Los otros 3, del 4 al 6, el salmista tiene un mandato específico por parte de Dios. Y los últimos 2 versículos, el salmista encuentra que tiene una necesidad doble. Vayamos al primer punto, versículo 1 del Salmo 119, dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Me encanta esto, el salmista está cautivado. Como dijo Lutero, mi mente está cautivada por la palabra de Dios, por las Escrituras. Está cautivado por la palabra de Dios y por el ideal de aquellos que se dejan transformar por ella y por lo tanto reciben sus bendiciones. Y no hay manera de no recordar con este salmo el Salmo 1. El Salmo 1 comienza de manera muy similar a este salmo. Ambos expresan una bendición sobre los perfectos o los rectos, no los impecables, sino los íntegros, los cuales se definen luego como los que andan en la ley de Jehová. Dice el Salmo 1:1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. A su vez es probable que al decir bienaventurados, el salmista aquí esté haciendo referencia o recordando a aquellos judíos que habían recibido la palabra de Dios en el Deuteronomio capítulo 28, que si obedecían su palabra iban a recibir bendiciones. Ustedes saben, Deuteronomio 28, ustedes obedecen mi palabra, les dijo Dios, y iban a recibir todas estas bendiciones. No las obedecen, van a recibir todas estas maldiciones. Así de sencillo era. Ahora bien, ustedes deben saber que la palabra aquí para bienaventurado comunica básicamente la prosperidad o la felicidad que alguien le otorga, pero ese alguien siempre era alguien mayor, alguien de mayor rango. Mire, en la mayoría de los pasajes quien otorga el favor es Dios mismo. Deuteronomio 33:29, por ejemplo, dice: bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová? Israel era bienaventurado. Sin embargo, déjeme aclarar algo aquí. Si rastreamos esta palabra a lo largo de todo el Antiguo Testamento, no siempre los bienaventurados gozaban de una situación feliz como nosotros entendemos la felicidad.
Por ejemplo, Job. Job, capítulo 5, versículos 17 en adelante, dice: he aquí, bienaventurado, feliz es la misma palabra, es el hombre a quien Dios castiga. Bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menospreciéis la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Hermano, no sé cuál es tu situación particular. No lo sé. Pero estoy convencido que aquellos que pasan tiempo en la palabra de Dios son bendecidos por Él conforme a sus propósitos, como enseña Pablo en Romanos 8, versículo 28. Estas personas son íntegras, son genuinas, porque Dios las bendice. La integridad es lo contrario de la falsedad y la hipocresía, es decir, aquellos que pretenden ser algo que no son. No podemos pretender ser felices como este mundo nos quiere mostrar que es la felicidad. Este hombre no era así de feliz, era feliz porque el Señor lo bendecía. Si construimos nuestra vida alrededor de la palabra de Dios, seremos personas íntegras, porque andaremos en el temor de Jehová. Y si usted también rastrea la palabra de Dios o todos los sinónimos que tiene la Escritura para referirse a su palabra, como palabra, sobre todo en los proverbios, está relacionado íntimamente con el temor de Jehová. Por ejemplo, también Job nos enseña esto. Dice Job 1:1, era este hombre perfecto, no impecable, perfecto, íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Déjenme decirles que si quieren ser bendecidos o felices, como las Escrituras lo indican, la única manera es andar en su palabra, andar en la palabra de Dios, que sea ella un deleite para usted. Ahora, esta bendición no llega a nosotros por un deber sombrío o por un desempeño legalista y externo, como hacían los fariseos, que memorizaban las Escrituras. Muchos judíos se saben las Escrituras desde niños. Se aprenden el Pentateuco. Pero está relacionado a un hacer, saber y hacer conforme a lo que el Señor quiere que hagamos. Versículo 2 del Salmo 119. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. La palabra testimonio se deriva de un término legal que significa testigo o atestiguar y se usaba idiomáticamente para referirse a las dos tablas del testimonio, Éxodo allí 31:18, o al arca del testimonio. Es la misma palabra, se deriva de esta palabra. Capítulo 25 y 22 de Éxodo también. Se refiere a los preceptos de Dios que dan testimonio contra el pecado y la santidad de Dios y la santidad que deben mantener los hijos de Dios. Son bienaventurados los que guardan sus testimonios. Debemos guardar, observar, preservar estos testimonios de Dios con todo el corazón. Las bendiciones de Dios provienen de una combinación de obediencia externa y afecto interno. No solo debemos buscar la voluntad de Dios, sino que buscamos a Dios mismo con todo lo que somos, con todo el corazón y con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Como hizo Josías en Segundo de Reyes. Descubrió el libro y hubo reformas. No hay manera que la palabra de Dios, cuando llega a la vida de una persona, no comience a ser esa persona transformada. No hay manera. Es por esto que el gran mandamiento afirma: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta búsqueda de Dios debe ser el hábito o la práctica de nuestra vida diaria. Y el beneficio de buscar a Dios de esta manera se encuentra en la conclusión del versículo 3. Pues, o por lo tanto, es una conclusión. No hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Los hombres íntegros son descritos aquí tanto de manera negativa, mire eso conmigo, de manera negativa y de manera positiva. Es decir, por lo que no practican, no hacen iniquidad. Y positiva, los que andan en sus caminos.
Si caminamos en los caminos de Dios, el pecado será desterrado de nuestras vidas. Note que dice los caminos de Dios, no el de los hombres o nuestros propios caminos, no lo que a mí me parece. Mire, esto me hace pensar en dos cosas. Primero, sus caminos, es interesante que lo relacione con sus caminos con la palabra de Dios. Quizás sea otro sinónimo, no lo sé. Pero, por otra parte, amigo o amiga, déjame decirte algo sobre los caminos de Dios. Sobre los caminos de Dios. Los caminos de Dios no son como dicta tu corazón. No creamos la mentira de que la relación con Dios es a nuestro modo. Cada uno se relaciona con Él como uno quiere y puede. Yo hasta acá puedo, más no. No es así. Estás totalmente equivocado o equivocada. Lucas, capítulo 7, versículos 21 y 23. Fíjese esto, lo que dice el Señor. Impresionante. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Impresionante, estas personas hacían cosas, no es que no hacían cosas, y a nuestra manera de ver hacían cosas buenas. Pero el Señor relaciona un verbo allí, hacer, con sus mandatos. Debemos cumplirlos. Juan 14, 23, también nuestro Señor dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra, guardará. Otro verbo. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Un texto conocido para muchos. Juan capítulo 3 del 16 en adelante dice así. Porque de tal manera, nos encanta, a muchos les encanta este texto. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una afirmación. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, escuche esto, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Versículo 21, me encanta esto. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Cuando uno se convierte, el guardar su palabra simplemente es una manifestación de que uno es creyente, de que uno ha creído verdaderamente. La única manera de guardar su palabra y de andar en sus caminos es por medio del Hijo. Solamente por el Hijo. Y por su Espíritu Santo cuando viene a morar en esta persona. Es sencillo, arrepiéntete y cree en Jesucristo. Todo lo demás, con diligencia. Veíamos esto hace unos días con algunos hermanos. Saulo le dijo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y esa diligencia es impresionante, no la perdió nunca Pablo, nunca. Desde el primer día que se convirtió hasta el último día, le decía a Timoteo, guarda diligentemente su palabra. Preséntate a Dios como obrero. Ahora, mi hermano, que ya has creído en el Evangelio, recuerda que debemos hacer la voluntad de Dios, debemos guardar su palabra y practicar su verdad. Haciendo esto nos mantendremos, dice el Salmo 119, versículo 3, pues no hacen iniquidad, nos mantendremos alejados del pecado. ¿Hay un pecado en tu vida que te está costando? Yo te pregunto, ¿cómo está tu lectura diaria de las Escrituras? ¿Cómo están tus hábitos de gracia, la oración, la meditación, la comunión con los hermanos? ¿Cómo está?
es muy probable, si hay un pecado y uno está casi acostumbrado a ese pecado, a esa práctica habitual del pecado, es muy probable que tu vida cristiana, tu vida en lo privado esté siendo deficiente delante de Dios. Sin embargo, esto no lo digo porque se me ocurre, sino porque el salmista entendía que había un mandato específico de parte del Señor de que debía guardar su palabra. Este hombre ya vio al hombre perfecto o al hombre íntegro, al hombre bienaventurado. Tenía ese objetivo claro. Yo quiero ser como él. Versículo 4. Ve que tiene un mandato específico. Esa búsqueda incondicional de lo que Dios requiere debe basarse en su propia revelación de las Escrituras. Dice el versículo 4, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ahora quiero que note conmigo que el salmista se dirige directamente a Dios. Mira al hombre ese perfecto y se dirige directamente a su Dios al afirmar la voluntad divina. De hecho, a partir del versículo 4, podríamos decir que arranca la oración del salmista, excepto el versículo 115, todo lo demás es oración. Él tenía un objetivo claro, quería ser ese hombre bienaventurado. Y el Salmo, a partir de este versículo, se dirige siempre al Señor. Y es precioso observar cómo la meditación de su palabra nos lleva a la oración. Como alguien dijo, la meditación en su palabra es la llama que enciende nuestras oraciones. Y he escuchado a muchos decir, muchos libros también escriben lo mismo, que el hábito de la meditación en su palabra es un hábito perdido, que se está perdiendo. Básicamente es recurrir a una porción de la Escritura y comenzar a orar con eso. Señor, tu palabra dice esto aquí. Ayúdame, Señor. No puedo cumplirlo, no puedo. Me cuesta, Señor, necesito tu ayuda. Como dije en un principio, créame que los puritanos estaban convencidos de esta realidad de la meditación. Este es un hábito, como dije, perdido. Y aquí el mandato de Dios es guardar con la idea de cumplir sus preceptos o tus mandamientos. Me gusta cómo lo traduce la NBI. Tú has establecido tus preceptos para que se cumplan fielmente. La NBI, y si mal no recuerdo, la Biblia de las Américas hace lo mismo, reemplaza ese muy por fielmente, y la Biblia de las Américas creo que dice diligentemente. Lo reemplaza. Y ambas palabras, muy, fielmente y diligentemente, engloban lo que quiere decir el salmista aquí. El Señor nos ordena a que cumplamos su palabra sin reservas, de manera total y esforzada. Esa es la idea. Esa es la idea allí, cuando dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Hermanos, escuche, el Dios que ha ordenado sea la luz en medio de las tinieblas, allí en Génesis 1, nos ha ordenado que vivamos de acuerdo con su palabra para que su luz entre y ahuyente también nuestras tinieblas. Es como le dijo Pablo a los Corintios en su segunda carta. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Su palabra hace esto por nosotros. Nos enseña sobre Cristo, nos enseña sobre la gloria de Dios por medio de Cristo. Vemos a Cristo y vemos a ese varón perfecto al cual debemos imitar. Y puesto que esta es la voluntad de Dios, y aquí llego a lo que me encantaría, mire, si no se lleva muchas cosas o nada, por favor preste atención a esto. El Señor demanda algo de usted. El salmista vio el hombre perfecto, el hombre íntegro. Vio que Dios pide que guarden sus mandamientos. ¿Cuál es la reacción del salmista? Versículo 5.
Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Esa es la oración. Él entiende que es Dios quien debe darle el deseo de obedecer. Dios debe colocar ese deseo dentro de nuestro nuevo hombre, dentro de nuestro ser interior, por la sencilla razón de que nuestros caminos naturales se oponen a los de Dios. No hay manera de vivir una relación con Dios sin su palabra. Y su palabra dice que debemos guardarla. Y su palabra dice que debemos congregarnos. Y su palabra dice que debemos amar a los hermanos. Y su palabra tiene mandatos específicos. Y no los vamos a conocer si no leemos las Escrituras. De hecho, porque el salmista entiende esto, más tarde va a orar en el versículo 36, inclina mi corazón a tus testimonios. Nuevamente, mis caminos hace referencia a nuestro modo normal de actuar, y guardar es la idea de observar con el propósito de obedecer. Pregunto, ¿cuántas personas conocemos que se preocupen porque sus vidas sean vividas de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Cuántas personas están dispuestas a admitir una necesidad? ¿O cuántas conocemos que tienen el deseo real de ver un cambio en sus vidas? Bueno, pueden estar entre nosotros, pueden ser hermanos que nos han bendecido, pero hay una persona que fue claro con esto, y fue el apóstol Pablo. Romanos 7 y 8, él muestra su lucha con esto mismo. Él deseaba guardar su palabra. Él deseaba andar y caminar conforme a la palabra de Dios. Y encontraba esta contradicción entre su propia carne y lo que él deseaba. Y la conclusión, que de hecho, como diría Sugel, allí es donde los traductores o los editores, mejor dicho, los editores han errado en ponerle el capítulo 8, luego del versículo 25 del capítulo 7. Capítulo 7, versículo 24, dice Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, o por lo tanto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y empieza a desarrollar lo que es el andar en el Espíritu, Pablo. Hermanos, por esta razón necesitamos las Escrituras. Y si ya estamos en ellas, debemos no descuidar sus estatutos. Es decir, todos sus decretos, todo lo que Él ha establecido. Este es otro sinónimo que el salmista utiliza para referirse a otra faceta de la palabra de Dios. Todo lo que el Señor mandó. Pero el punto aquí es que sin ese grito desgarrador de ayuda a Dios, como dijo un autor, nuestra vida cristiana naufraga en las rocas, los arrecifes o las barcazas de arena de este mundo, incapaces de navegar sin el poder del Espíritu de Dios. Debemos reconocer nuestra incapacidad y nuestras limitaciones. Observemos cómo el versículo 6 da un resultado de establecer nuestros caminos de acuerdo a la palabra de Dios. Hay un resultado allí. El salmista dice: entonces, versículo 6, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Una vez que se ha determinado el compromiso de vivir según la palabra de Dios, según lo que Dios establece, entonces podemos vivir sin vergüenza ante Dios. Y una razón por la que no miramos diligentemente las Escrituras y profundamente su palabra es porque nos vemos a nosotros mismos como un espejo, dijo Calvino, y vemos cómo somos a la luz de Dios y nos avergonzamos de nuestras acciones y estamos cómodos en nuestro pecado y estamos habituados a él y no queremos cambiar. No deseamos dejar eso. Y allí vienen los temores y las depresiones y los problemas. En la bondad de Dios, para que cambies y acudas a Él.
Pero este hombre no era así, este salmista no era así. Atender, dice allí. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese. Y ese atender es el acto en sí de mirar hacia una marca que hay que alcanzar o hacia un modelo, regla o norma que hay que seguir y conformar con una esperanza segura. El mejor ejemplo bíblico que encontré sobre esto es el de Abraham cuando es llamado. Génesis 15:5 se utiliza la misma palabra de atender. Cuando Dios le ordena a Abraham, mira, y allí está esa palabra, atiende, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, y tenía un propósito el Señor con eso. Bueno, el salmista utiliza esa misma palabra aquí. Y el propósito de atender su palabra es para no pecar contra Él, contra Dios. Es así como debemos mirar sus mandamientos. Hay una bendición asegurada al observar su palabra. Acompáñeme a Proverbios, capítulo 3. Proverbios, capítulo 3. Muchos de nuestros temores provienen de no guardar su palabra. Y los autores siempre relacionan, como dije en un principio, el temor de Dios con guardar su palabra. Proverbios 3, capítulo 3, versículo 21 en adelante dice: Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo y serán vida a tu alma. Hay una esperanza. Y gracia a tu cuello. Entonces, otro resultado, andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Y esto no es una promesa, es una afirmación de lo que Dios hace cuando alguien guarda su palabra. Todos aquellos que guardan sus palabras van a vivir confiados. Capítulo 14 de Proverbios también dice lo mismo. Y relaciona el temor de Jehová. Versículo 26 en adelante. En el temor de Jehová está la fuerte confianza. Me encanta eso. Y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. La ley nos muestra nuestro pecado y nuestra desobediencia. Eso está pensado para llevarnos no a la desesperación, sino al arrepentimiento, como el apóstol Pablo. Él vio la ley, vio su condición, vio lo que deseaba y por eso pudo expresar: no hay ninguna condenación. Gloria a Dios por Cristo, no hay ninguna condenación para sus hijos. La ley y los mandamientos y los decretos ya no condenan. Por eso el salmista dice que no sería avergonzado por guardar su palabra. Y en lugar de estar avergonzado, encontramos que el salmista tiene una necesidad doble. O podríamos decir, el creyente tiene una necesidad doble. Versículo 7 en adelante. Y me refiero, escucha, a que nos damos cuenta de que para alabarlo debemos conocerlo, y esto no es posible si no es por su gracia en nosotros. Esa es la necesidad del salmista. Él ve una necesidad de guardar su palabra y una necesidad de alabarlo. Ahora escucha, el camino desde el compromiso en la oración hasta la adoración no es difícil. A medida que somos transformados por la palabra de Dios, nos volvemos expresivos en nuestro agradecimiento a Dios. Y así el salmista está dispuesto a proclamar en el versículo 7: te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Aprender hace énfasis no solo, como dijimos, en el acto de acumular información, sino en los efectos que produce el aprendizaje. Se guarda en la mente, se baja al corazón y se obra en función a eso. Esa es la idea. La instrucción en la palabra de Dios es el camino para llegar a ser una persona que adora. Podemos comenzar a adorar a nuestro Dios realmente, y venimos aquí
los domingos con nuestros hermanos y lo adoramos a Dios por medio de las alabanzas y todo esto, y nuestra mente debe comenzar a hacer una búsqueda de textos bíblicos. Esa canción me hace acordar a tal texto bíblico. Gloria a Dios, Señor. Gloria a Dios porque está funcionando todo esto que tú dices. Estoy guardando tus palabras. Me hace pensar, Señor, me falta todavía más. Ayúdame a cambiar mi vida. Esto es lo que le dijo el Señor Jesucristo, la palabra encarnada, a la mujer samaritana. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y él ligó el saber con la adoración. Eso leí los versículos 23 al 24 del capítulo 4 de Juan. Y el Señor en el versículo 22 liga el saber con la oración. Ahora, ¿qué es lo que debemos aprender? Lógicamente su palabra. ¿Pero qué de su palabra? Sus justos juicios, dice el salmista. Y por la sencilla razón de que su palabra es un fiel reflejo de la justicia de Dios. ¿Usted quiere saber cómo es Dios? ¿Y qué es lo que pide? ¿Lo que pide de usted? Lea las Escrituras. No hay otra manera. No hay otro secreto. A veces parece demasiado simplista. Pero ¿cuánto énfasis le hacemos de las Escrituras a nuestros hijos? De leer las Escrituras. A nuestros jóvenes. A nuestro cónyuge. A nuestro hermano. ¿Quiere dar un buen consejo? Pregúntele cómo está con su lectura de la palabra y anímelo a leer su palabra. Tal vez te sientas algo limitado, deficiente en tu capacidad de alabar a Dios. Si es así, mi consejo es el de las Escrituras. Observa y aprende su palabra. Por último, en el versículo 8 vemos por parte del salmista un compromiso con Dios para guardar su palabra y un evidente reconocimiento de que Dios debe capacitarlo para hacerlo. Versículo 8, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Es decir, que aquí podemos observar cómo a esta última alabanza el autor añade una ferviente oración. Matthew Henry nos trae un poco de luz sobre esto. Sobre este último versículo. Y me pareció muy oportuna su cita. Dice así él: los más santos son los que más temen la tentación, pues son los que más odian el pecado. El salmista entiende que solo con la protección constante de Dios se siente capaz de guardar sus estatutos. Es muy apropiado aquí el vocablo, ya que el término hebreo proviene de una raíz que significa grabar en piedra tus estatutos. Se está refiriendo a la palabra estatutos, el autor aquí. Esta palabra proviene de una raíz que significa grabar en piedra, pues desea tener siempre ante los ojos estos estatutos, a fin de no correr la suerte fatídica de Israel, siempre que eran culpables de transgredir los estatutos de Dios. Es aquel que está convencido y ama a guardar la palabra de Dios, tiene una mayor comprensión del pecado. Y el resultado es, no que no va a pecar, sino que, porque si no le hacemos a él mentiroso, dijo Juan. Lo hacemos a Dios mentiroso si decimos que no tenemos pecado. Sin embargo, no va a practicar el pecado, no va a ser un hábito. Y va a encontrarse con pecados, va a arrepentirse, le va a pedir ayuda a hermanos y va a continuar en ese andar en sus caminos. Hermanos, el punto es este: la determinación y la dependencia van de la mano. No tratemos de descifrar dónde se une la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Yo voy a descubrir eso. No, se une en la mente de Dios. Alcanza, suficiente. El Señor, mire, donde la palabra de Dios hace silencio, usted hace silencio y nosotros hacemos silencio. Donde la palabra de Dios habla, usted escucha, nosotros escuchamos y obedecemos.
Es así de sencillo. Debemos ocuparnos por ser determinados con el Señor. Digamos como el salmista: Señor, deseo obedecerte. Te pregunto, ¿hay mucho que acomodar en tu vida? ¿En lo privado, en lo familiar, etcétera? ¿En distintas áreas de tu vida? No importa, vale la pena. Súbanse a ese tren de ojalá fuesen ordenados mis caminos. Pongamos manos a la obra siempre recordando que todo depende de Él y que su gracia es suficiente para todo esto. Esto es lo mismo que Pablo le mencionó a los colosenses, y me encanta el último versículo del capítulo 1 de Colosenses. Para lo cual Pablo, luego de describir su ministerio y de decir todo lo que él hacía amonestando y todo esto a los hombres, para presentar perfecto a todo hombre, él dice: para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él que actúa poderosamente en mí. Una energía que lo energizaba para trabajar. Provenía del Espíritu Santo de Dios morando en Él, que mora en cada uno de los creyentes, cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo. Ese Espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el Espíritu que mora en el creyente. Y es suficiente. Debemos recordar esas palabras. Y Pablo era diligente, era determinado. Era determinado, pero también era dependiente de Dios. Por lo tanto, ¿cómo nos bendice la palabra de Dios entonces? A la pregunta que hice en un principio. Recuerde esto, la palabra de Dios nos bendice con crecimiento espiritual, nos mantiene íntegros en nuestro caminar mientras lo buscamos con todo nuestro corazón, versículos 1 al 2 del Salmo 119. Nos guarda de la maldad, versículo 3. Nos defiende de la vergüenza, versículo 6. Además nos lleva a la alabanza y a la adoración cuando Dios cumple su palabra en nosotros. Debemos aferrarnos a la verdad de Dios, porque sin ella no tendremos ni fuerza, ni sabiduría, ni integridad. No tendremos absolutamente nada. No vamos a tener, miren, ni siquiera vamos a poder hacer iglesia correctamente. Permítame concluir con estas sencillas palabras de desafío por parte del pastor Charles Simeon, cuando habló de este salmo, de los versículos 4 al 6, y él dijo lo siguiente: hermanos míos, dijo él, seamos verdaderos cristianos. Tengamos una visión justa de nuestro deber, tanto para con Dios, para con los hombres. No deseemos otra cosa que ser y hacer todo lo que Dios mismo requiere, y sepamos dónde está nuestra ayuda y esperanza. No en nosotros mismos, sino en el Señor, nuestro Dios, que es el único que puede guiarnos por su consejo para llevarnos finalmente a su gloria. Como dice el Salmo 73, y lo cita. Y también cita él Hebreos 13, 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias porque un domingo más pudimos ser expuestos a tu palabra, Señor. Tanto por cambiar. Señor, pero queremos orar como el salmista. Ojalá sean ordenados mis pasos. Deseamos guardar tu palabra. Quizás haya hermanos aquí o hermanas que están luchando con pecados ocultos, con pecados privados. La única manera es recurriendo a la Escritura y recurriendo a ti, Señor, en oración. Y recurriendo a todos aquellos hábitos de gracia como es la comunión con los hermanos para pedir ayuda. Pero, Señor, no con el fin de ser mejores hombres aquí en la tierra. No con el fin de ser santos o más santos que otros, sino con el fin de ser íntegros,
para tu gloria. Que los hombres puedan ver nuestro carácter, nuestro modo de vivir, en lo familiar, en lo secreto, en lo familiar, en la comunión con los hermanos, y deseen tener al Dios que adoramos. Señor, deseo que mis hermanos, así como fui yo, amonestado con tu palabra, puedan ser amonestados con esto. Y me refiero como el término griego se refiere a amonestar, Señor, poner en la mente, que mis hermanos puedan poner en su mente esto. Así como te pido también, Señor, que yo pueda seguir poniendo esto. Y mi iglesia local, y mis hermanos, y mis hermanos de otras iglesias. Y que la gente se comience a sentir confundida cuando vea que en distintas partes, Señor, hay iglesias bíblicas que creen lo mismo y aman al Señor y aman guardar su palabra y deseen, Señor, seguirte a ti. Que seamos un fiel reflejo de lo que tú pides, Señor, de un hombre bienaventurado. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por Cristo, quien es, como dijo Pablo, nuestra esperanza de gloria, Señor. En su precioso nombre oramos. Amén. Amén.